Cuando uno llega por primera vez al lago de Atitlán, lo primero que impresiona no es el agua, es el silencio. Hay algo raro en el aire, como si el lago respirara, como si observara. A mí me tocó vivir algo que, aunque me cueste aceptarlo, todavía no puedo explicar. Y todo comenzó con un reflejo, uno que no era el mío. Todo esto empezó hace unos meses. Estaba pasando unos días con unos primos en Santiago Atitlán. Ellos tienen una casa frente al lago, medio alejada del centro, con un muelle pequeño y una vista impresionante. La idea era desconectarnos un rato, echarnos una cerveza en las tardes y salir a pescar en la mañana. Cosas simples, nada raro, nada fuera de lo común. Desde el primer día noté que en el ambiente había algo, no sé cómo explicarlo. No era miedo, ni incomodidad, era más como una presencia, como si alguien estuviera siempre un paso atrás, pero cuando volteabas, no había nadie. El primer atardecer me quedé un rato solo frente al lago, mientras los demás preparaban la cena. Me senté en la orilla y lo vi, el reflejo. Era el mío, sí, pero se movía distinto. Lo noté en un parpadeo. No le di mucha importancia, pensé que era el agua, el sol bajando, alguna tontera. Pero al siguiente día, pasó algo que me dejó pensativo. Me levanté temprano, como a eso de las 5, y salí con una taza de café. El lago estaba tranquilo, completamente liso. Apenas empezaba a amanecer. Me senté de nuevo en la orilla, y ahí estaba otra vez mi reflejo. Pero esta vez no estaba solo. Había otra figura junto a mí, parada, como atrás, justo donde terminaba el muelle. Cuando volteé, no había nadie. Volví la vista al agua y ya no estaba. Me asusté un poco, lo acepto, pero me dije a mí mismo que podía ser el reflejo de un árbol, una ilusión óptica, cualquier cosa. Después de eso, empecé a sentirme raro. En las noches tenía sueños raros, no pesadillas exactamente, pero cosas que no tenían sentido. Siempre había agua, oscuridad y alguien que me observaba desde abajo. Lo que más me sacaba de onda era que al despertar, seguía con esa sensación de ser observado. No me pasaba en la ciudad, solo ahí, en esa casa. Una noche, los demás salieron a una fiesta del pueblo. Yo decidí quedarme, porque ya me sentía algo mal. Estaba medio mareado, con dolor de cabeza. Me eché en la hamaca de la terraza y me dormí sin darme cuenta. Me despertó un ruido. Eran como pasos sobre la madera del muelle. Me levanté despacio y vi hacia el lago. Al principio no vi nada, pero después, a lo lejos, como a unos metros de la orilla, vi una figura parada en el agua. Parada, no flotando, quietecita, como si no tuviera peso. Mi primera reacción fue que alguien se había metido, pero ¿cómo estaba parado ahí? Fui por una linterna, y cuando regresé, ya no estaba. Revisé todo alrededor, pero no había señales de nada. Volví a la casa, medio temblando, con esa sensación de que me estaban siguiendo con la mirada, aunque no había nadie más. Al día siguiente, no dije nada. Sentía que si contaba lo que vi, me iban a tomar a loco o me iban a decir que estaba sugestionado. Pero la cosa no paró ahí. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, vi algo que no me dejó dormir. Estaba frente al espejo del baño, que da justo a una ventana con vista al lago. Mientras me enjuagaba, levanté la mirada. Y vi mi reflejo, sí, pero estaba sonriendo. Yo estaba serio, pero él sonreía. Fue una sonrisa ligera, apenas notoria, pero no era mía. Retrocedí del susto, y cuando volví a mirar, ya estaba normal. Eso fue el punto de quiebre. A partir de ahí, todo se puso más raro. Comencé a escuchar voces en las madrugadas, como susurros desde el agua.
A veces me despertaba con la sensación de haber estado flotando. No caminando, flotando. Y siempre había humedad en mis pies, como si hubiera estado descalzo en la orilla. Intenté grabar los ruidos con el celular, pero nunca se escuchaba nada. Ni siquiera cuando claramente oía pasos o susurros. Era como si el lago supiera cuándo lo estaba intentando grabar. Una noche me atreví a bajar hasta el muelle, solo, como a las 2 de la madrugada. No sé por qué lo hice, supongo que por necio. Me senté en la orilla y me quedé viendo mi reflejo. No hizo nada raro por un rato, pero cuando ya me iba a levantar, lo vi. Mi reflejo levantó la mano, antes que yo. Fue una fracción de segundo, pero lo vi clarito, como si me estuviera saludando, o peor, como si me estuviera despidiendo. Salí corriendo de ahí. Esa noche no dormí, y lo peor es que ya ni los demás notaban lo raro que yo me sentía. Les decía que algo no estaba bien con ese lugar, que había algo en el agua, y solo se reían. Me empecé a aislar sin querer. Sentía que el lago me estaba envolviendo. No sé cómo explicarlo. Era como si me estuviera absorbiendo, pero no físicamente. Más bien mentalmente. Como si me estuviera preparando para algo, y entonces vino el sueño más raro de todos. Estaba yo en la orilla del lago, frente a una figura idéntica a mí. Pero este yo tenía los ojos completamente negros, sin pupilas, sin nada. Me hablaba, pero no se le escuchaba. Todo era silencio. Me señalaba el agua. Y cuando me acercaba, veía mi propio cuerpo ahí abajo, flotando, con los ojos abiertos, mirándome desde el fondo. Desperté gritando, pero nadie escuchó. Me sentí completamente solo. El aire estaba helado, las ventanas empañadas por dentro. Y lo más raro, mi ropa estaba mojada, no sudada, mojada, como si me hubiera metido al lago. A la mañana siguiente, cuando quise contar todo, todos me dijeron que estaba blanco, que parecía enfermo. Me llevaron a una clínica, y el doctor solo dijo que tenía una especie de deshidratación leve, como si hubiera hecho mucho esfuerzo físico. Pero yo sabía que no era eso. Lo sentía en la piel. Ese día decidí irme. Sentí que si me quedaba una noche más, algo malo iba a pasar. Pero justo cuando empacaba, mi primo menor me llamó desde el muelle. Me gritó que bajara, que viera eso. Bajé sin pensarlo, y cuando llegué, me quedé helado. En el agua, muy cerca de la orilla, había un rostro. Era el mío. Pero no era un reflejo, no estaba en la superficie. Estaba abajo, a unos centímetros. Estático, con los ojos abiertos, mirándome directo. Me alejé como pude, temblando, y le pregunté a mi primo si también lo veía. Me dijo que no había nada, que el agua estaba tranquila. Y en efecto, al volver a mirar, ya no estaba. Fue en ese momento que supe que tenía que salir de ahí, lo más pronto posible. Pero el lago no quería dejarme ir. Esa misma tarde empacamos todo. Les dije a mis primos que tenía que regresar a la ciudad por algo urgente del trabajo. No quería sonar paranoico, pero no era una excusa. Algo me estaba jalando, y no era solo una sensación. Era como si el lago me estuviera tentando, como si supiera que me iba a ir, y no le gustara. Me subí a la lancha del muelle con mi mochila. Uno de los lancheros me vio raro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero me dijo algo que se me quedó pegado en la cabeza. El lago a veces no deja ir a los suyos tan fácil, vos. No respondí. Solo bajé la cabeza. Quería salir de ahí. Ya no me importaba ni el paisaje, ni las fotos, ni las historias. Solo quería volver a la ciudad, a la normalidad, a algo que no me hiciera sentir observado a cada segundo. En el camino todo parecía tranquilo. El agua calmada, el aire limpio.
pero algo dentro de mí no estaba bien, como si me hubiera dejado una parte ahí, o como si algo hubiera entrado en mí sin permiso. Esa noche, ya en mi cuarto, creí que todo había terminado. Me acosté con el cuerpo agotado y una paz falsa, porque eso sentía. Algo estaba escondido, esperando. A eso de las 3 de la mañana me despertó un sonido. Era como si alguien tocara el vidrio de mi ventana. Tic, tic, tic. Me levanté y cuando me acerqué, no había nadie. Pero en el vidrio había una marca, una huella de mano. No una mano común. Era como más alargada, con los dedos deformes, como si fueran garras de agua. Quise creer que era condensación, que tal vez lo había dejado yo sin darme cuenta. Pero no, era reciente, estaba fresca. Los días pasaron y el reflejo volvió. Pero no en el lago. Ahora aparecía en los espejos, en las ventanas, incluso en la pantalla apagada de la tele. Mi reflejo ya no era yo. Lo veía pasar rápido, en el rabillo del ojo, y cuando regresaba a ver, ya no estaba. A veces lo veía sonreírme, otras solo observaba. Pero una vez, me vi a mí mismo llorando sangre. Eso fue lo que me quebró. Rompí el espejo del baño con el puño. Me corté, sangré, pero sentí que tenía que hacerlo. No soportaba seguir viendo a eso. Fui con una señora que me recomendaron, una de esas personas que ven más allá. Al principio pensó que estaba loco, pero cuando me tocó la frente, se quedó helada. Me dijo que tenía algo pegado, que no era un muerto ni un espíritu normal, que era algo del agua, algo antiguo, algo que había estado esperando mucho tiempo. No lo invitaste vos, él te eligió, te vio en el lago, se reflejó en vos y le gustó lo que vio. Me explicó que a veces el lago guarda cosas, no solo ahogados, no solo energías, sino entidades, sombras atrapadas que no pueden salir a menos que alguien las refleje. Y si ese reflejo es compatible, se meten, no en el cuerpo, en el alma. Lo invitan a entrar por medio del reflejo. Le pregunté qué podía hacer. Me dio un espejo pequeño, cubierto en tela negra, y me dijo que lo llevara de regreso al lago, que tenía que cerrarle el paso desde donde entró, que si no lo hacía, tarde o temprano iba a dejar de ser yo. No quería volver, pero tenía que hacerlo. Regresé a Santiago una semana después. No le conté a nadie por qué volvía, solo dije que quería cerrar un ciclo. Me quedé en un hotel, lejos de la casa de mis primos. No quería involucrarlos. Esa noche bajé solo al lago, con el espejo envuelto en la mano. La luna estaba alta, y el lago, más tranquilo que nunca. Me senté en el muelle, respirando profundo. Me costaba mantener la calma. El aire olía distinto, como a tierra mojada mezclada con óxido. Destapé el espejo. Al principio no pasó nada, pero luego lo vi. Mi reflejo en el espejo no coincidía con mi cara. Sonreía, y luego empezó a moverse por sí solo, como si dentro del espejo alguien estuviera atrapado. Golpeaba, arañaba, lloraba. Me gritaba sin sonido. De pronto, el agua empezó a moverse. No con olas. Se agitaba en círculos, como un remolino. Y algo comenzó a salir. Una figura humana, desnuda, pero oscura, como si estuviera hecha de sombra líquida. Se acercaba lentamente, desde el centro del lago, directo hacia mí. Me paralicé. No podía moverme. El espejo vibraba en mi mano, y esa cosa se detuvo a unos metros del muelle. Me miró. No tenía ojos, solo 2 agujeros profundos, y entonces lo entendí. No quería matarme. Quería entrar. Quería vivir a través de mí. Tomé el espejo con fuerza y lo lancé al agua. En cuanto tocó la superficie, el reflejo desapareció. La figura gritó, pero no con sonido.
gritó en mi cabeza. Sentí como si mi cráneo fuera a estallar. Caí al suelo, gritando, tapándome los oídos. Y de pronto, silencio. Me desperté tirado en el muelle, con la cara pegada a la madera mojada. El lago estaba calmo otra vez. El espejo ya no estaba. Me levanté como pude, con las piernas temblando. Caminé de regreso al hotel sin decir una sola palabra. Desde entonces, las cosas han estado más tranquilas. No he vuelto a ver el reflejo. No he tenido más sueños raros. Pero hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. Y mientras escribo esto, me doy cuenta de algo. No estoy viendo mi reflejo en la pantalla. Estoy viéndome y no estoy parpadeando. ¿Lo viste? Ese fue el verdadero reflejo, el del lago, y puede estar más cerca de lo que crees.